Si usted necesita descargar la guía del mensaje, lo puede hacer ahí en ese código QR. Hoy quiero cerrar las últimas, bueno, estas 2 semanas pasadas no prediqué, pero anteriormente estuve hablando de una serie que le llamamos Somos Obras en Proceso. Dile al que está junto a ti, eres una obra en proceso, ¿sí? Dice la carta a los Efesios capítulo 2 verso 10 que somos hechura suya. Diga conmigo, soy hechura de Dios. Dice, somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, ¿verdad? Y esa palabra hechura en el original es la palabra poema, que significa obra de arte u obra maestra, ¿ok? ¿Hay obras maestras acá este día? Gloria a Dios, sí, somos obras de arte para nuestro Dios. Pero, siempre hay un pero, ¿verdad? Pero somos obras en proceso. Dios está trabajando con nosotros. No es porque, fíjese bien, no es que por ser cristianos o porque nos congregamos ya somos perfectos. Hay muchas personas que piensan que porque somos cristianos ya prácticamente no debemos equivocarnos, y eso es una mentira, ¿no? Seguimos equivocándonos. Bueno, yo no sé usted, pero yo me sigo equivocando. Yo sigo cometiendo errores. Yo de repente me desclavo. ¿Alguien se desclava acá? Sí, sí. Parece que traemos velcro algunos, ¿no? Rapidito nos desclavamos. Pero lo maravilloso es que Dios no se ha dado por vencido conmigo. Diga conmigo, Dios no se ha dado por vencido conmigo. Él sigue trabajando, Él sigue obrando, Él sigue creando esa obra maestra. ¿Hasta cuándo? Hasta que nos toque estar en su presencia. Mientras nosotros estemos en esta tierra, el Señor va a seguir trabajando en cada uno de nosotros, en nuestro carácter, en nuestros vicios, en nuestras malas costumbres. Dios va a seguir trabajando. Dile al que está junto a ti, Dios va a seguir trabajando contigo. Por eso estás aquí. Por eso estamos aquí, porque Dios sigue trabajando, ¿verdad? Y hemos hablado de esto algunas semanas. Y hoy quiero hablarle de algo que Dios habló a mi corazón. Y si me acompañas a la carta a los Romanos capítulo 12 verso 2, que seguramente te lo sabes o ya lo has leído. Fíjese bien, dice, no se amolden. ¿Qué es amoldar? Tomar la forma de, ¿verdad? Dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados, dice, mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Ok? Me encanta este versículo y la mayoría de nosotros lo sabemos, ¿no? Pero lo que me llama la atención, este versículo comienza diciendo que no debemos amoldarnos al mundo actual, ¿sí? Porque debemos recordar que somos barro. Di conmigo, soy barro, ¿sí? Somos barro. ¿En las manos de quién? De Dios, el alfarero, ¿verdad? Vemos en Isaías que Dios le dice a su pueblo, hey, vamos a ver al alfarero, y ve al alfarero que está ahí trabajando, y luego de repente se le deshace lo que estaba haciendo en las manos y lo vuelve a hacer, no lo desecha. ¿Ok? Entonces nosotros somos barro y Dios está trabajando con nosotros, y Dios no te ha desechado. Dios no te ha desechado. Dios sigue trabajando en tu vida. ¿Okay? Pero hay una cosa, que muchas veces como barro nos amoldamos dice ahí, al mundo actual, a la forma de pensar del mundo, a la forma de hablar del mundo, a la forma de hacer del mundo. Como barro muchas veces estamos amoldados a eso, ¿no? Y eso nos mete en problemas. Ahora dice Dios, yo no quiero que te amoldes al mundo, quiero que seas transformado. ¿Por qué estamos aquí? Porque estamos siendo transformados. No somos perfectos, pero estamos siendo perfeccionados. Por eso venimos a la iglesia, no porque seamos perfectos, sino porque estamos siendo perfeccionados. Sí, ok. Ahora dice, ¿cómo soy transformado? ¿Renovando qué? Mi mente, ¿sí? Renovar, ¿qué significa renovar? Hacer nuevo. Renovar significa desechar lo viejo y tomar cosas. ¿En dónde? En mi mente, ¿sí? ¿Qué es lo que necesito tomar?
Diga conmigo, la palabra de Dios. ¿Qué es lo que necesito renovar? La palabra de Dios. Es decir, cuando usted, por ejemplo, va a renovar su guardarropa, ¿cuántos aquí les gustaría renovar su guardarropa? Gloria, levante la mano con fe. ¿Qué tiene que hacer? Tire lo viejo. Tire lo viejo. Sáquelo de su closet. Yo estoy seguro que aquí hay varios. No voy a ver a nadie, pero aquí hay varios que tienen su closet así casi reventando, ¿no? De cosas que dijeron: cuando baje de peso me lo vuelvo a poner. Van como 7 años. Vino la pandemia y te pusiste más gordo. Bueno, eso me pasó a mí, ¿okay? Ni esperanza que te vuelvas a poner eso. Tíralo. Hoy nadie dijo, a ver. Necesitas espacio para lo que Dios quiere meter nuevo ahí. Necesitas desechar eso y necesitas el espacio para poner algo nuevo. Bueno, en nuestra vida es lo mismo. Yo necesito desechar las ideas viejas, necesito desechar las ideas del mundo. ¿Para qué? Para darle espacio a lo nuevo que Dios quiere poner ahí. Renovar mis pensamientos. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Di esta mañana conmigo: voy a renovar mis pensamientos. Necesito renovar mis pensamientos. ¿Ok? Entonces, dice ahí, para que compruebes. Fíjate bien en eso. Para que compruebes, dice ahí, así dice, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y... ¿Cuántos creemos eso? Honestamente, levante su mano si usted cree que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. La mayoría, los que no levantaron la mano, yo creo que sí lo creen en secreto, ¿okay? Pero te voy a decir algo. El problema es que aunque sabemos y hemos leído que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, muchas veces nos encontramos luchando con la voluntad de Dios. Aunque creo que la voluntad de Dios es buena, agradable y... muchas veces estoy luchando con la voluntad de Dios. Y entonces no puedo comprobar, porque dice ahí, entonces cuando ustedes renueven sus pensamientos, entonces ustedes podrán comprobar. Y de eso se trata, de que tú y yo podamos comprobar que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Lastimosamente, muchos cristianos no están comprobando que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Por qué? Porque están luchando con la voluntad de Dios. Te voy a decir por qué. Porque si yo leo, por ejemplo, ¿no?, que Jesús se hizo pobre siendo rico para que yo fuera enriquecido, y si yo leo que dice tercera de Juan 2 que Dios desea que sus amados sean prosperados en todas las cosas, yo digo, eso es bueno, eso es agradable, eso es perfecto. Yo lo quiero, nadie lo quiere. Okay. Yo lo quiero porque es bueno y es perfecto, ¿verdad? Hasta ahí estamos bien. Pero ¿qué sucede cuando alguien nos daña? ¿Qué sucede cuando alguien habla mal de nosotros? ¿Qué sucede cuando alguien nos deja? Como si fuéramos un trapo sucio. Y entonces la voluntad de Dios dice que tú y yo debemos perdonar como también Él nos ha perdonado. Ya no es tan bueno. Sí. Y entonces entramos en crisis porque decimos, ¿por qué tengo que perdonar si me dañaron muchísimo? ¿Por qué tengo que perdonar si yo soy la víctima? Y Dios dice, perdona. Es más, ahí te va otra. Dice la palabra, el Señor Jesús, que si te dan en una mejilla, ¿qué tienes que hacer? Tienes que poner la otra, ¿verdad que sí o no?
¿Nos gusta? ¿Es agradable? ¿Es perfecto? Por supuesto que no, pero sigue siendo la voluntad de Dios. O sea, sigue siendo la voluntad de Dios. ¿Es buena, es agradable y es perfecta? Pero a mí no me gusta. Y entonces, ¿qué comienzo a hacer? Comienzo a luchar contra la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque aunque es buena, agradable y perfecta, a mí no me está gustando. ¿Quieres más ejemplos? ¿Cuántos saben que la Biblia dice que tienes que sujetarte a tus padres? ¿Cuántos jóvenes hay acá que saben, aunque sea joven de espíritu, no importa, que sabes que tienes que honrar a tus padres y tienes que sujetarte a ellos porque ahí hay vida, porque ahí hay bendición, porque ahí todo lo que hagas va a ser prosperado? ¿Cuántos saben eso? Pero ¿qué tal cuando no te dejan salir? ¿Qué tal cuando no te dejan tener novio o novia? Sí, varios. Sí, ahí entramos en crisis. ¿Por qué? Porque no, es que a mí me gusta un montón la muchacha, ¿no? Es del mundo, no le hace, yo la quiero, la voy a convertir. Sí le sonó a alguien, ok. Y entonces ya no es bueno, agradable y perfecto lo que la voluntad de Dios dice. ¿Porque es la voluntad de Dios o no? ¿Es la voluntad de Dios que honres a tus padres y te sujetes a ellos? ¿Sí o no? ¿Y por qué no lo hacemos? Ups. Bueno, ahí te va. ¿Cuántas esposas? Sí. Sí, algunas. ¿Cuántas esposas saben que tienen que sujetarse a su marido y honrarlo? ¿Es la voluntad de Dios o no? ¿Es la voluntad de Dios que la mujer debe estar sujeta a su propio marido como la iglesia está sujeta a Cristo, que es su esposo? ¿Es la voluntad de Dios? Sí, los hombres, amén. Ahorita voy para allá. Ok. Y que tienes que honrarlo. Pero luego decimos, no, si es bien jetón, ni me trata bien, es bien frío, yo cómo le voy a hacer caso, si él ni lee la Biblia, ni ora, ni va a la iglesia, ¿por qué me voy a sujetar? Siempre encontramos una excusa para no hacer la voluntad de Dios. ¿Sabe por qué? Porque nos encanta pelear con la voluntad de Dios. Lo recitamos, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Ok, perdona. Sujétate. A ver, esposos, ¿cuántos saben que la voluntad de Dios es que ames a tu esposa como Jesús amó a su iglesia y la trates como a vaso frágil? Ya no, ya sí. Algunos lo pellizcaron. ¿Sabes que la voluntad de Dios es que ames a tu esposa y que la trates como a vaso frágil? No dice que la entiendas. La voluntad de Dios no es que entiendas a tu esposa. La voluntad de Dios es que la ames y la trates como a vaso frágil, que la laves por medio de la palabra de Dios. Pero luego decimos, no, pues es que ni me trata bien. Toda la vida anda ahí quejándose, y llego y me grita y esto y lo otro. Siempre tenemos un pretexto. Pero la realidad es que no estamos peleando con nuestra esposa, con nuestro esposo, o con nuestros hijos, o con nuestros padres. Estamos peleando con la voluntad de Dios. Somos cristianos que pelean con la voluntad de Dios. Somos muchas veces cristianos que decimos la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y sin embargo la mayor parte del tiempo estamos peleando contra la voluntad de Dios. Pero mire, no se sienta mal. Usted no es el único que pelea con la voluntad de Dios. Grandes hombres y mujeres de la fe han peleado con la voluntad de Dios. Yo he peleado contra la voluntad de Dios. Cuando mi papá partió de este mundo, yo decía, ¿por qué? Yo sabía, yo entendía que era la voluntad de Dios, que era su tiempo, que él tenía que partir y que él está en un mejor lugar. Yo lo sé.
Yo sé que él ahorita está paseándose por las calles de oro y ni se acuerda de mí, pero él está feliz. Esa es la voluntad de Dios. Y sin embargo, yo muchas veces estuve peleando con eso y decía: ¿por qué, Señor? ¿Por qué no me lo dejaste otro rato? Ahora ya no puedo platicar con él, ahora ya no puedo pasar tiempo con él, ahora ya no lo puedo abrazar. Y empiezas a pelear ¿con quién? Con la voluntad de Dios. Y mire, le voy a dar un ejemplo más. Dice en Lucas capítulo 22 verso 39: Jesús salió de la ciudad y, como de costumbre, se dirigió al monte de los olivos, y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegaron al lugar, les dijo: oren para que no caigan en tentación. Verso 41: entonces se separó de ellos a una buena distancia, se arrodilló y empezó a ¿qué? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Hasta ahí es lo que uno esperaría de Jesús? Sí, ¿no? Dice: de costumbre, él iba como una costumbre al monte de los olivos. ¿Y qué hacía? Oraba. ¿Está bien? Verso 42: Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Verso 43: entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Pero como estaba angustiado, ¿cómo estaba? Angustiado, se puso a orar con más fervor, y su sudor eran como gotas de sangre que caían a tierra. ¿Qué estamos viendo aquí? Que Jesús estaba luchando contra la voluntad de su Padre. Vea bien esto. Jesús estaba luchando. Él sabía que la voluntad del Padre era que Él muriera en una cruz para darnos salvación a usted y a mí. Él sabía lo que iba a pasar. Él sabía que lo iban a arrestar. Él sabía que lo iban a humillar. Él sabía que le iban a arrancar la barba. Él sabía que iban a estarse burlando de él. Él sabía que lo iban a latillar. Él sabía que iba a estar en esa cruz clavado de sus manos y de sus pies, y que nadie lo iba a ayudar. Sus discípulos lo iban a abandonar. Él iba a estar ahí solo, cubierto de tinieblas, porque era la voluntad de su Padre. Y él estaba angustiado. Y él decía: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, me está provocando amargura. Y sabe, lo que usted y yo no entendemos muchas veces es que cuando peleamos con la voluntad de Dios, nos empezamos a amargar. ¿Cuántas veces se ha amargado usted? Porque Dios no hace lo que usted quiere con las demás personas. Al contrario, Dios le dice a usted que ame a las personas. Uno quisiera: Señor, deshazte de ellos. Y Dios te dice: no, ámalos. Pero ¿cómo los voy a amar si se portan muy mal conmigo? Ámalos. Y nos amargamos, porque decimos: ¿cómo es posible, Dios? Después de lo que me hicieron, tú viste lo que me hicieron, tú viste cómo he padecido por culpa de ellos. ¿Cómo es posible que aún así tú me pidas a mí que yo ame a mis enemigos? Y Dios dice: ¿qué chiste tiene que ames a tus amigos? ¿Qué chiste tiene que ames a los que te hacen bien? ¿Quieres ser transformado? Desecha esos pensamientos del ojo por ojo, diente por diente, y comienza a amar a los que te rodean sin importar lo que te hayan hecho. Y nos amargamos. Y no importa qué tan espiritual seas, no importa qué tanto hayas leído la Biblia, no importa qué tan santo te sientas, todos hemos luchado contra la palabra, contra la voluntad de Dios, porque no nos gusta. ¿Qué hizo Jesús? Mire, dice el verso 42: Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino
victoria. Fíjese, primero, ¿quiere dejar de luchar con la voluntad de Dios? ¿Alguien aquí quiere dejar de luchar contra la voluntad de Dios? Primero, asume tu identidad. Él no dice, Señor, si quieres. Él dice, Padre, si quieres, no me hagas beber este trago. Y eso nos habla de algo muy importante, y es que tú y yo debemos saber que somos hijos de Dios. Tú y yo debemos saber que somos hijos de Dios. Debemos asumir nuestra identidad de hijos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros entendemos que somos hijos, entendemos que nuestro Padre que está en el cielo, si nosotros siendo malos como padres siempre le vamos a dar lo mejor a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre que está en el cielo nos va a dar lo mejor a cada uno de nosotros. Por eso Él dice, Padre, si tú quieres. Pero yo sé, yo confío en que tú quieres lo mejor para mí. Yo confío en que tú tienes planes de bien para darme un futuro y una esperanza. Yo confío en que si tú me estás diciendo que tengo que hacer esto, aunque no me gusta, yo lo voy a hacer porque tú quieres lo mejor para mí. Yo pensaba en esto cuando éramos niños, la mayoría de nosotros. Yo hace como 15 años, un poquito más. Y teníamos a nuestros papás. ¿Cómo los veías a tus papás? ¿Cómo los veías? Así como, wow, ¿no? Mi papá es lo máximo, se las sabe todas. Yo creo que se pelea con Spider-Man y le gana. Tiene 6, 7 años y lo que te diga le crees, porque es tu papá. Pero no sé qué sucede, que empezamos a crecer, llegamos a cierta edad, 12, 13 años, y empezamos a dudar de que papá lo sepa todo. Y empezamos a cuestionar y empezamos a decir, y luego que te piden ayuda con el celular. Ya dices, no, de a tiro mi jefe no sabe nada. Pero ¿sabes cuál es el problema con eso? Que aunque a lo mejor tú sabes más de tecnología con tu papá, pero cuando tú vas, él ya viene. Te lo voy a decir otra vez. A lo mejor tú sabes más que tu papá y tu mamá en cuanto a tecnología y cosas modernas y cosas de ahora, pero cuando tú vas, él ya viene y él siempre va a querer lo mejor para ti. Y lo que te diga es porque quiere lo mejor para tu vida. Así debemos ser con Dios. Pero muchas veces decimos, no, se me hace que Dios se equivocó. Viene una palabra de parte de Dios y luego decimos, no, es el diablo, a mí se me hace esto, no. Necesitamos ponernos en la posición de hijos y decir, papá, yo voy a hacer lo que tú quieras. Yo no quiero hacer esto. Yo no quiero ir y pedirle perdón. Yo no quiero poner la otra mejilla. Yo no quiero sujetarme. Yo no quiero hacer esto, pero confío en que tú quieres lo mejor para mí. Y luego dice, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. La segunda cosa que tenemos que hacer para dejar de pelear contra la voluntad de Dios es entender que su voluntad es mejor, mucho mejor, 100 veces mejor que nuestra voluntad. Que realmente mi voluntad está afectada por mi carne. Fíjense, somos cuerpo, alma y espíritu. Cuerpo, alma y mi alma recibe la información. Tienes que ir a perdonar, o tienes que ir a pedir perdón, aunque tú no hayas hecho nada. Tienes que ir a pedir perdón. Pero mi carne dice, él, si ya sabes cómo son, se van a seguir burlando de ti, te quieren pasar por encima, no te hacen caso nunca. ¿Eso es lo que quieres? Tu carne, ¿qué hace? Se opone. Nuestra carne se opone a la voluntad de Dios. Pero el Espíritu está ahí.
Y mire, termino con esto. ¿Me ayuda la alabanza, por favor? Dice en el capítulo 23, en el verso 44: desde el mediodía y hasta la media tarde, toda la tierra quedó sumida en la oscuridad, pues el sol se ocultó y la cortina del santuario del templo se rasgó en dos. Entonces Jesús exclamó con fuerza: Padre, en tus manos encomiendo mi. Y al decir esto, expiró. Mire, necesitas encomendar tu espíritu a Dios. Necesitas decir: Dios, yo no quiero, pero te encomiendo mi espíritu. Jesús encomendó su espíritu en las manos ¿de quién? De Dios. ¿Sabe por qué? Porque entonces su espíritu iba a estar conectado con el espíritu de Dios. No es que no lo estuviera, pero en ese momento donde todas las tinieblas estaban rodeando, y usted tiene que saber que nosotros muchas veces estamos rodeados de tinieblas que nos impiden y nos llevan a luchar contra la voluntad de Dios, y hay que romper con eso. Y entonces encomiendo mi espíritu, y el espíritu de vida, que es el Espíritu Santo, fortalece mi espíritu. ¿Para qué? Para que yo pueda hacer la voluntad de Dios. Y ahí compruebo que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es. La voluntad de Dios no se comprueba solamente aprendiendo. La voluntad de Dios se comprueba cuando la pongo por obra. Si la voluntad de Dios se comprobara solamente aprendiendo, aquí nadie nos equivocaríamos. Lamentablemente no es así. Lamentablemente la voluntad de Dios se comprueba cuando tú y yo dejamos de luchar con ella y decimos: Señor, voy a hacer lo que tú me dices. Voy a seguir honrando a mis padres a pesar de cómo sea. No me interesa cómo sea. ¿Sabe? David era alguien que a pesar de que sus padres lo quisieron abortar, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me va a recoger. ¿Y sabe qué? Que David seguía honrando a sus padres a pesar de todo. David seguía honrando a sus padres. ¿Sabe por qué? Porque él sabía que la voluntad de Dios era que honrara a sus padres a pesar de lo que fuera. No se trata de entender la voluntad de Dios, porque a veces andamos así: ay, Señor, dame revelación de tu voluntad. No, usted ya sabe cuál es la voluntad de Dios. No se trata de tener revelación, se trata de tener la voluntad de hacer lo que Dios dice y no lo que nuestra carne quiere. De rendir nuestra voluntad delante de Él. ¿Para qué? Para que sea su voluntad la que reine sobre nuestra vida. ¿Alguien entiende eso? Yo lo voy a invitar que se ponga de pie, se siente cómodo, si se siente cómoda. Y sabe, yo sé que hay personas en este lugar, o personas que nos están viendo, que saben que han estado luchando contra la voluntad de Dios. Saben lo que tienen que hacer y no lo han querido hacer porque no se les hace bueno, agradable y perfecto. Pero yo te voy a decir algo: comprueba que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. No te vas a arrepentir. No te vas a arrepentir. Puedes poner 1000 pretextos. Puedes decir: no, pero es que ¿cómo? Tu Padre que está en el cielo quiere lo mejor para ti y nunca te va a pedir nada que te lleve a destruirte. Nunca te va a pedir nada para avergonzarte. Todo lo que Dios nos habla es para transformarnos en esa obra de arte, en esa obra preciosa que Él está haciendo en tu vida. ¿Alguien lo cree o no? Mire, el mayor ejemplo de esto es Jesús. Jesús murió, lo sepultaron, pero Él resucitó. Él resucitó.
y está sentado a la diestra del Padre en la gloria de Dios. Él está sentado a la diestra del Padre. ¿Sabe por qué? Porque por lo que padeció aprendió la obediencia. ¿Se ha puesto a pensar qué hubiera pasado si Él hubiera dicho: no, que se haga mi voluntad, no la tuya? Hoy estaríamos fritos todos. Pero gracias a Dios, gracias a Jesús, que Él decidió hacer la voluntad de su Padre y no su propia voluntad. Te invito a que cierres tus ojos. Padre, hoy estamos aquí delante de ti. Nos ha costado trabajo, Señor. Hemos estado luchando en contra de tu voluntad. Pero hoy, Señor, queremos encomendarte nuestro espíritu. Que sea tu Santo Espíritu, Señor, el que vivifique. Entendemos que la letra mata, pero tu espíritu vivifica. Y hoy queremos, Señor, que tu espíritu vivifique nuestro espíritu, para que podamos cumplir con tu voluntad. Que nuestra carne muera, que nuestra carne muera, que nuestros anhelos mueran, que nuestros deseos mueran, Señor. Que sea tu voluntad y no la nuestra, en el nombre de Jesús. ¿Por qué no levanta sus manos al cielo y rinde su vida hoy delante de Dios? Postrado estoy aquí, te rindo mi ser, te rindo mi ser. Con tu amor atráeme, Señor, vengo a tus pies. Oh, vengo a tus pies. A ti me rindo, a ti me rindo. Te quiero conocer, más de ti conocer. A ti me rindo, a ti me rindo. Te quiero conocer, más de ti. Vamos, levanta tu voz y dile: a ti me rindo, a ti me rindo, a ti me rindo. Te quiero conocer, más de ti a ti me rindo, a ti me rindo, a ti me rindo. Te quiero conocer, más de ti conocer. Con tu aliento, Dios, sopla en mi interior. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Con tu gran poder, muévete en mi ser. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Con tu aliento, Dios, sopla en mi interior. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Con tu gran poder, muévete en mi ser. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Dile: cumple, Señor,
ti me rindo.